Hay una pregunta que todos nos hacemos recurrentemente cuando empezamos en fotografía analógica, y es ¿qué cámara me compro? A lo mejor has empezado con una cámara desechable o algo de esto y quieres irte a por algo que te dé un poquito más de calidad, y es lógico. Lo primero que te preguntas es qué película y en qué cámara la voy a disparar, lógicamente. A nivel de películas, tengo varios vídeos haciendo referencia a las películas ideales para empezar en fotografía. Si bien cuando grabé aquellos vídeos el tema de los precios no estaba tan alto como ahora, pero bueno, el tema de las películas y todo esto viene a ser bastante parecido a lo que era entonces. En cualquier caso nos queda el dilema de la cámara. ¿Qué cámara me compro? Y hoy os presento esta cámara, que es gentileza de mis amigos de Fotoastro González, que ya los conocéis, que os hablo de ellos en el canal, y no es ni más ni menos que una Pentax P30. Esta Pentax P30, en este caso es el modelo N, tiene varias características que os voy a desgranar a continuación y que la hacen una cámara francamente buena para empezar. Bienvenidos de nuevo a Camps and More, hoy con la Pentax P30N. Pues bien, como os decía, os traigo esta Pentax P30, ahora os la mostraré un poquito más en detalle. Esta cámara es una de las cámaras que yo considero ideales, no ha de ser esta en concreto, ha de ser alguna parecida. ¿Por qué? Esta es una cámara ya de una época más moderna, de finales de los 80, primeros 90, sigue teniendo enfoque manual y demás, pero ya hace un poquito de entrada el tema de la electrónica en escena. Y no la electrónica incipiente, que suele ser más, digamos, delicada, sino una electrónica un poquito más moderna y que hace que la cámara funcione bien y que tenga algún automatismo que en cierto modo nos puede ayudar. En este caso, esta Pentax P30N tiene varias cosas que, como os decía, a mí me gustan mucho. La primera es el tamaño. Aquí, al margen del objetivo, que en este caso es un zoom y es bastante grande, la puedes encontrar pues, con el típico Pentax 50mm el f2 o el f1.7, que son ópticas fantásticas y que son literalmente esto. O sea, este trocito son ópticas muy pequeñas y que dan una calidad excepcional para ser pancakes y que os recomiendo desde ya. Si la compráis con un objetivo como este, el 28-80, también vais a ver, y os voy a haber estado dejando resultados a lo largo del vídeo de cómo funciona este objetivo, y la verdad que da unos resultados fantásticos, pero sí que es verdad que es un poquito más largo y un poquito más pesado que estos que anteriormente mencionaba. En cualquier caso, es una óptica fenomenal, como vais a ver, y funciona a las mil maravillas. ¿Y por qué digo que es buena esta cámara? Bueno, es buena porque la podéis encontrar en el mercado a un precio muy razonable. Los precios de esta cámara en el mercado de ocasión empiezan, si os digo la verdad, en torno a 30 euros. Entonces, ¿qué puede salir mal por 30 euros? Puedes encontrarla por 100, por 90, por 75, por 120, dependiendo también pues, de si la compras con objetivo, si la compras sin él, en fin, varias variables, como siempre, que introducen en la cámara un mayor o menor precio, que es el que define al final el vendedor, lógicamente. Si la compras en mis amigos de González, pues además incluirás una garantía en ella, lo cual está muy bien porque si tienes cualquier problema te lo van a solucionar. Es importante que tengas en cuenta que es una cámara electrónica, que sin pilas no va. Pero cuando compras una cámara electrónica, una de las cosas que tienes que tener claras es qué pilas lleva. ¿Por qué? Porque hay cámaras con pilas que ya no se fabrican, con pilas inicialmente que eran de mercurio y demás, y que son difíciles de encontrar. No es el caso de esta. Esta cámara en concreto viene con pilas de botón típicas de 1,5, la LR44, las lleva aquí almacenadas, ni siquiera te hace falta la típica monedita para desatornillar la tapa de las pilas, las enganchas aquí en sándwich una detrás de otra y a funcionar. Y esto es muy bueno porque con dos pilas súper sencillas y súper baratas puedes hacer funcionar la cámara. Otra de las cosas buenas que tiene esta cámara y que me gusta es el diseño. Este diseño tan planito, tan slick, tan modernete, entre comillas, en el cual encontramos absolutamente todo lo que necesitamos, como en cualquier otra cámara, pero con este diseño tan pequeñito y tan moderno. A mayores, otra de las cosas que tienen estas cámaras es que los sellos de luz son mejores o son menos necesarios, digamos, que en las cámaras más antiguas. Las cámaras de los 70 y primeros 80 pecan mucho de necesitar unos sellos de luz adecuados. En este caso, estas cámaras pues ya son más modernas, las tapas ya están más preparadas y el tema de los sellos de luz es algo que viene ya muy preparado y muy, digamos, al día, como para que no tengas ningún tipo de problema y no tengas que estar cambiándolo tan a menudo. Y luego son cámaras que por lo general pues ya cuentan con obturadores electrónicos, como es el caso de esta, cuentan con obturadores de metal, lo cual los hace sin duda más robustos. Entonces,
tiene ciertas ventajas. Sí que es verdad que las cosas mecánicas tienden a ser más fáciles de arreglar y a romperse menos, y la electrónica, cuando se te, digamos, sulfata una pila dentro, generalmente la cámara te la cargas, a no ser que te hagan una buena limpieza en algún taller, como puede ser el de mis amigos y tal, es difícil de recuperar. La mecánica no. Pero bueno, como estas cámaras tienen un precio tan asequible, la verdad es que se me antoja algo súper razonable. Entonces, es una cámara que, como os digo, tiene muchos beneficios y muchas particularidades y muchas bondades. Ahora a continuación os voy a contar un poquito más de la cámara y su manejo para que la veáis de cerca. Lo dicho, y paso a contaros un poquito de la cámara por fuera. En este caso empezamos, como siempre, por la parte de arriba. En la parte de arriba, que como os contaba antes es bastante plana, vamos a encontrar lo primero el dial para rebobinar la película y para abrir la tapa trasera, como viene siendo habitual. Tirando hacia arriba, abrimos la tapa y dejamos a la vista lo que ya os enseñé antes, que es básicamente el obturador y todo el tema de la carga de la película y demás. Esta cámara tiene una particularidad que es muy fácil de cargar porque es de las más modernas, como os decía, y tiene el lector de código de X. El código de X lo que hace es indicarle a la cámara el ISO que tiene nuestra película y de este modo no tenemos que indicarlo manualmente. En contra tenemos que no podemos forzar la cámara, es decir, la cámara va a saber el ISO que tenemos sí o sí. No podemos poner para forzar ningún ISO diferente al que nos indique la película. Hay algún truquillo, como sabéis, para engañar a la cámara, pero bueno, esto ya es harina de otro costal y os lo contaré en otro momento. En cualquier caso, depositamos aquí la película, el carrete, estiramos la película hasta aquí, cerraríamos y ya tendríamos la cámara lista para disparar. A continuación, ¿qué más tenemos? Tenemos este slider, que cuando deja visualizar la parte roja es que está la cámara enchufada, y tiene un botoncito al fondo, que no sé si se acerca a ver aquí, pequeñito, pero cuando aprieto ese botoncito y llevo el slider más para el fondo, veis que se ve más parte roja ahí, y esto lo que hace es activar el temporizador. De modo que si yo cargo la película y disparo, vamos a disparar a un milésimo, me va a estar marcando con el LED que está a punto de disparar, y vamos a esperar hasta que accione el disparador después de esos 10 segundos. Ahí lo tenéis. Si devolvemos esto a la posición normal, entonces disparamos de la manera tradicional. A continuación tenemos sobre el pentaprisma la zapata caliente, en este caso con la X típica que marcan las cámaras Pentax. Sin duda es una de las cosas que a mí me gusta mucho de estas cámaras y bueno, lo tenía que comentar. Tenemos logotipo del modelo P30N, os estaré dejando las diferencias entre unas P30 y otras, que hay alguna ligera diferencia, y tenemos el dial, en este caso, de las velocidades. Este dial tiene una particularidad, que es que tenemos velocidades desde bulbo, tenemos una velocidad fija para sincronización con el flash de 1/100, un centésimo, y luego tenemos una posición de A. ¿Por qué? Porque esta cámara puede actuar en prioridad a la apertura. ¿Cómo actúa? La pongo en A, obviamente avanzo la película, elijo el diafragma en mi objetivo y entonces la cámara va a disparar en función de la luz, más deprisa o menos. Ahí lo tenéis. Como hay poquita luz ahora donde estoy grabando, pues ha disparado relativamente lento. Y como no estoy mirando por el visor, no sé a qué velocidad ha disparado, pero vamos, por cómo ha sonado, estaría diciéndoos que está entre un 8 y un 15 de segundo, aproximadamente. En cualquier caso, tenemos esto. Tenemos las velocidades por si queremos ponerlo en manual. Y dentro del visor, os estaré dejando una imagen, pero dentro del visor a mano derecha tenemos todas las velocidades y nos va a indicar con un ligero parpadeo la velocidad que la cámara recomienda. Luego tenemos otra posición, aparte de la manual, que sería como os he enseñado, ajustando la velocidad y la apertura en manual. Tenemos la posición de program, lo cual hace que la cámara sea también muy sencilla para neófitos. Es decir, pongo la A aquí y pongo la A, que tengo que apretar este botoncito rojo para llegar hasta la A, pongo la A en el objetivo y estaría funcionando en program. En este caso la cámara va a estar eligiendo la apertura y la velocidad. Ahí la tenéis, está disparando por sí sola. A continuación voy a sacarla de automatismo, voy a ponerla en la máxima apertura y a continuación tenemos la palanca del avance. La palanca del avance es de plástico, ten cuidado porque si le das fuerte te la puedes cargar, pero de verdad es resistente. O sea, lo que pasa es que hay gente que tiene las manos que parecen calcetines y le da mucha caña a estas palancas y las revienta, pero fijaos que
es súper sencillo y que avanza súper suave. Es de las cosas que más me gusta de la cámara es lo corto que es el recorrido, digamos, del avance de la película. Es fantástico. Y bueno, vuelvo a disparar para que volváis a escuchar el sonido. Me voy a acercar aquí. Ahí lo tenéis. Como veis, con la palanca de avance tenemos una posición de uso y una posición de plegado, que sería esta. Esta función es muy práctica para cuando tienes que disparar, que no se te meta en el ojo, desde luego, si disparas con el ojo izquierdo, y para que no te esté molestando, para que no te esté dando en medio. Y si la quieres dejar así y trabajar, digamos, con regularidad con ella, pues siempre la puedes dejar así y va a ser súper rápido trabajar con ella. A continuación tenemos el contador de fotogramas, que es bastante claro y bastante preciso. Me voy a ir ahora a la parte trasera y os enseño un poco la cámara por detrás, en la cual tenemos esta ventanita para recordatorio de la película que hemos colocado. No tenemos esa típica ventana cuadrada para colocar el trozo de cartón de la película, pero por contra podemos verlo aquí, lo cual es bastante agradable. Y este grip que tenemos en la parte de atrás de apoyo del pulgar, la verdad es que en conjunción, y ya me voy a la parte de adelante, en conjunción con este grip que además pone P30 ahí con estas letras tan ochenteras, hace que sea súper cómoda de agarrar. Es decir, no tiene un grip súper prominente como las cámaras más modernas, pero en este caso es muy fácil de agarrar apoyándote entre el grip delantero y el grip trasero. Y vamos a la parte delantera, donde os voy a mostrar lo siguiente. Tenemos, como hemos visto antes, esta lucecita LED que nos indica el contador cuando estamos disparando en temporizador. Tenemos, a ver cómo lo pongo para que se vea bien, aquí. Esto que veis aquí es una palanca que lo que hace es chequear la profundidad de campo. Si yo pongo una profundidad de campo más cerrada, vais a ver cómo se cierra el diafragma. Ahí lo vemos en pantalla. Y entonces nos da ese chequeo de profundidad de campo. Y lo que tenemos a continuación, el siguiente botoncito, es el botón de liberación del objetivo, que yo aprieto y si doy esa vueltecita en sentido antirradio, me permite liberar el objetivo. La cámara en sí es, bueno, es de una construcción recia, pero es plástico. No es la más ligera del mercado, pero no pesa mucho, es muy llevadera. Y lo que hago es alinear de nuevo punto rojo con punto rojo y dar esa vueltecita en sentido horario para volver a colocar el objetivo. En este caso, este objetivo del cual os estaba hablando previamente es un zoom. Yo no soy muy fan de los zooms, ya lo sabéis, pero la verdad que esta óptica solo encuentro una pega. Y es que a la hora de enfocar, sobre todo cuando estás enfocando pues, en la parte del gran angular y demás, es un poco difícil, no es tan fácil como a lo mejor otras ópticas, pero la verdad es que los resultados, ya los estaréis viendo, son fantásticos a nivel de definición, incluso a nivel de bokeh. Encima tiene una apertura que es para un zoom es relativamente amplia, tenemos un 3,5 a 4,5, es decir, 3,5 es a 28 y a 80 milímetros estamos disparando a 4,5, cuando lo normal en estos casos, en los casos de los zooms, es irte a 5,6 o incluso 6,3. Con lo cual tiene una apertura muy razonable para lo que es. Y la verdad que es una óptica que se maneja con bastante dulzura. Esto es lo que es el anillo de zoom y el anillo del enfoque va muy suave. Ambos van muy suaves y como tienes las marcas aquí en el objetivo, pues bueno, la verdad que te ayudan bastante a la hora de componer, disparar y demás. Tenemos por este lado este botoncito para bloquear la exposición y tenemos esta conexión de aquí para disparador remoto. A ambos lados vamos a encontrar las anillitas para colgarnos la cámara del cuello, cosa que siempre os recomiendo, porque los accidentes ocurren, y os lo digo por experiencia, y por la parte delantera ya estaría. Me voy a ir a la parte de abajo, que es lo único que me queda, en la cual os voy a enseñar básicamente las cosas fundamentales. La primera, esta cámara está hecha en Japón, ya sabéis, garantía de calidad. La segunda, montura para el trípode. La tercera, embrague. Y la cuarta, la tapita de las baterías, que os decía antes, es súper fácil porque la deslizo y la abro y ahí tengo las dos baterías LR44 en sándwich. Y para apretarla, ahí la tengo. Súper sencilla. Y lo que es la cámara en sí, por fuera, ya os lo he contado.
Pues bien, esta es la P30N. La P30 original nació en 1985 como una especie de evolución de las Pentax ME y de las Pentax Super A modo sencillo y fácil de utilizar, con este lector de código de X entre 25 y 1600 ISO, haciendo un poco la vida más sencilla al fotógrafo iniciado. La P30N, que es la que nos ocupa en este vídeo, o la P3N en Estados Unidos, o la P3T en función del color, como sabéis, añadía esta prioridad a la apertura, que carecía la anterior, y fue lanzada al mercado en 1988 para culminar esta serie. Más adelante vendría la P50 con esos mandos electrónicos en la parte de arriba de la cámara. Y lo que ocurrió después en los 90 a nivel de plásticos y diseño de cámaras, mejor dejémoslo estar. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjale tu like, y si no, déjaselo también. Jolín, no te cuesta nada, es gratis. Y por favor, suscríbete al canal para más contenido como este. Te mando un abrazo enorme y, como siempre, paz. Y aprovecho para felicitarte el año nuevo. Abrazo grande.